Vamos a comenzar entonces ahora con hipertensión arterial. Hipertensión arterial es un tema altamente frecuente con respecto a las preguntas. No es necesario leerse ninguna guía, complejidad. Todas las guías las tienes en tu campus, en la parte de biblioteca, en herramientas, al fondo. Están todas las guías. Entonces, ¿tengo que leérmelas todas? No, solamente son referencias para que tú sepas si algún momento te entra tus 5 minutos de nostalgia por leer guías para ponerlas, pero para el examen no es rentable. Entonces, ¿qué es rentable? ¿Qué es importante? ¿Qué es entrar a curiosear en este temita? Es básicamente tener las cosas claras, nada más, o sea, claras. Es un tema muy tocado. Cuando tú veas temas muy tocados, la gente tiene sus propias versiones. Entonces tú tienes que tener una versión, como se dice, la que más se acerque a la realidad de nosotros. Eso es muy importante, porque hay guías un montón de hipertensión. ¿Eh? Tú sacas una sociedad colombiana, una sociedad chilena, todo el mundo tiene su guía. Entonces, hay lineamientos grandes que nosotros en la práctica usamos. De eso se trata esto. Cuando son clases muy como que todo el mundo tiene algo que decir, tienes que aterrizar. Porque siempre va a haber algo que decir en este tema. Es un tema muy grande. Como COVID, ¿no? Todo el mundo tiene algo que decir. Entonces, hipertensión también, todo el mundo tiene algo que decir. Es la enfermedad que más se investiga en el mundo. Buscando el fármaco. Y acuérdate, mira, es la que más investiga y los fármacos no han cambiado mucho en los últimos 20 años. Y la gente está buscando cómo encontrar la panacea, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo se enfoca este tipo de guía. Sí, por eso que la ideal es no leerte, lo que tienes que leer es lo que vemos en clase, aunque te acuerdes todo lo que hacemos en clase, yo creo que es bastante para el examen, y aparte complementar la lectura, ¿no? Siempre con tus memos que te los tienes que comer todos, sí o sí, ¿ok? Bien, entonces, con respecto a la fisiopato de la hipertensión, vamos a cambiar acá el color. Lo que yo tengo que recordar es de que no va a haber nada que me termine demostrando por qué ocurrió la hipertensión. Todos sabemos que cuando medimos la fórmula presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, todo el mundo va a partir de aquí, ¿no? Si la presión está elevada, ¿por qué será que está elevada? De repente el gasto cardíaco está elevado o la resistencia vascular periférica está elevada. Entonces, cuando ustedes van a ver, cuando ustedes miden en la presión arterial en cualquier ser humano, siempre van a ver ustedes que tienen dos números, ¿no? La presión arterial tiene dos números, la presión sistólica y la presión diastólica, ¿no? Entonces, la presión sistólica nos habla mucho de qué cosa habla el corazón, ¿no? ¿Cuál es la presión de salida del corazón? Y la presión diastólica nos dice de qué hablan las arterias. Entonces, no hay forma. Cada una te dice su versión, ¿no? Entonces, yo uso una forma muy sencilla de recordar esto, miren. Si sabemos que presión arterial es la mezcla de estos, entonces quiere decir que cuando la presión arterial sistólica se eleve, va a influir mucho esto. En cambio, la diastólica se eleve, va a influir mucho esto. Entonces, ya se acabó. Ese es el resumen de la fisiopatología. Ahí va a recaer todas las enfermedades, todo lo que lean ustedes va a caer en ese concepto. Que hay situaciones que el corazón va a hacer de que se eleve. Ahora, gasto cardíaco, ¿qué cosa es? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Volumen sistólico es precarga, poscarga, contractilidad. O sea, cualquier fisiopato, invención, hipótesis, todos son hipótesis, van a estar medidas en gasto cardíaco. Y en resistencia vascular periférica, la presión arterial diastólica. Entonces, en la fisiopato es importante recordar algo. Yo tengo que tener dos valores de presión. Dos valores. Entonces, el primer valor me da la fuerza que sale de la sangre del corazón, la sistólica. Y el segundo valor, cómo la diastólica termina demostrándome, cómo los vasos arteriales me terminan diciendo cómo está la presión ahí. Entonces, cuando yo voy a ver dos presiones, yo voy a tener que recordar que la sangre, al fin y al cabo, no le hace caso ni siquiera a la presión arterial sistólica, ni le hace caso a la presión arterial diastólica. No le hace caso. Al final, todo esto termina en presión arterial media, que acá sí le hace caso al cuerpo humano. ¿Por qué? Porque es la presión de perfusión. Es la presión de perfusión. Y la presión arterial media es 2 veces la presión arterial diastólica más la presión arterial sistólica sobre 3. Este valor debe ser mayor o igual a 65. Entonces, esto es lo que siempre debemos cuidar.
Todo lo demás, señores, es fluoro. Todo lo demás. Lo único que se ha demostrado en la fisiopatología es de que hay un componente vascular que es muy determinante, que son las arteriolas. Las arteriolas son los vasos de la presión arterial. Por lo tanto, cualquier fármaco que quiera bajar la presión tiene que trabajar rápido en las arteriolas. Y con eso bajas la presión del paciente. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, para poder yo definir cuándo hablo de hipertensión, se ha hecho un bolondrón en el mundo. Cada sociedad ha salido, ha dicho su versión de los hechos, como se dice, y pues ha habido un montón de problemas alrededor en la evolución de la historia. Entonces, al final nadie terminaba diciendo qué cosa era hipertensión, ¿no? Recién el año 2003 las cosas se pusieron un poquito claras, porque la gente se junta y sacan el famoso séptimo comité, ¿no? El séptimo comité. A partir de ahí, la cosa se vuelve un poco más profesional en el mundo de la hipertensión arterial. Y este séptimo comité ha sido la base para la guía peruana que se publicó el año 2015. Y pues hasta la fecha, si ustedes quieren leer una de las guías que maneja Perú, como MINSA, por ejemplo, es del año 2015, basada en el séptimo comité. ¿Por qué? Porque el año 2017 se crea una guía que pretende borrar a la guía del año 2003. O sea, enterrar al séptimo comité. Esta guía lo que hizo es supradiagnosticar, o sea, diagnosticó más hipertensos. ¿Por qué? Porque bajó los niveles para considerar hipertensión. Y hubo un bolondrón en el mundo. Entonces fue algo brutal, ¿no? Entonces tú dices, oye, ¿por qué se dio esto? ¿Qué ocurrió? De repente está mal hecha la guía. Cuando tú haces el estudio operacional de la guía, te das cuenta de que la guía está recontra bien hecha. Pero con la guía del 2017, ¿cuánto es el porcentaje de hipertensos que se estaban diagnosticando solamente si aplicabas los valores de esa guía? Aumentaron en 15% los hipertensos del mundo. Es bastante. Y con esto, ¿quiénes eran los que más se favorecían con el aumento de los hipertensos? Las farmacéuticas. Entonces dijeron, no vaya a ser que haya un roche con las farmacéuticas. Esto se mantuvo del año 2017 hasta el año 2020. En el año 2020, la cosa se ha estabilizado y me parece que es la guía más inteligente que han podido hacer para hipertensión. ¿Por qué? Porque fusiona lo mejor del 2003 y fusiona lo mejor del 2017. ¿Y saben qué es lo mejor del 2017? El mapa. El 2017, prácticamente la guía les dice al mundo, no sirve nada si no es diagnosticado con mapa. Es una guía bien empresarial en la 2017, bien empresarial. Mapa, o sea, si tú tenías mapa, ponían tela de juicio si eres hipertenso. O sea, ¿te das cuenta? Entonces, en cambio la de 2003 era clínica, ¿no? Más clínica, ¿no? Te daba rangos mayores de poder decidir. En cambio el 2020 dice, ¿saben qué, muchachos? No se estén peleando aquí. Las cosas como son, vamos un poco a definir. Entonces, ya para el año 2020, los valores de hipertensión, vamos a poner acá, valores de hipertensión con F5 manómetro y valores de hipertensión con mapa. Que es lo que tú al final tienes que recordar, ¿no? Porque esta es la práctica. Vamos a ver otro color. Muy bien. Si yo tengo hipertensión el año 2020, me vas a definir hipertensión cuando este es mayor o igual a 140/90. Así de sencillo. ¿Quieres definir mi hipertensión? Ahí está, señor. Oye, y para la guía 2020, ¿de repente hay alguna presión normal alta? Por supuesto. ¿Qué cosa es normal alta? Aquella cosa que está por encima del valor normal, pero que no llega a rangos de hipertensión. Entonces, primero definamos qué cosa es normal. Lo normal es menos de 130/85. Entonces, normal alto, ¿qué cosa es? Lo que está entre 130 y ¡pum! 139. En sistólica. Y en diastólica, lo que está entre 85 y 89. ¿Ok?
Entonces hay un nuevo concepto que es el normal alto, entre 130, 139 y el 85 al 89. Esto se los digo ¿por qué? Porque antiguamente nosotros usamos del 80 al 89, ojo, del 80 al 89, le decíamos prehipertenso 80-89, ¿sí? Y de 120 a 139 le decíamos prehipertenso en el caso de sistólico. Entonces, eso era en la guía 2003, para cuando vean preguntas antiguas, ¿no? Yo siempre recomiendo dominar las preguntas de los últimos 10 años, sobre todo, porque en eso gira en torno todo, ¿no? Pero es bueno saber un poquito de todo, ¿no? Cómo pasó antes para interpretar el futuro. Pero esto es lo que ustedes tienen que recordar. Entonces, con esto ya ustedes están happy, totalmente happy para el examen. ¿Correcto? Totalmente happy. Pero tienen que recordar el mapa. El mapa se le dice hipertenso cuando en el mapa eres mayor de 130 con mayor de 80. O sea, si a ti te hacen un mapa y sale sistólica mayor de 130 y o diastólica mayor de 80, eres hipertenso. Si se dan cuenta, el mapa prácticamente te baja 10, con 10 el valor. Entonces hay un cambio entre el mapa y el esfingomanómetro. ¿Te imaginas el mapa aplicarlo del año 2017 a todo el mundo? Pues aumentaron en 10 a 15% los hipertensos en el mundo. Entonces, eso fue lo más alucinante. Por eso que ahora manejamos estos valores. Ahora, hay un concepto que se llama presión sistólica aislada, que es el concepto en el cual la presión arterial sistólica es mayor o igual a 140, ojo, y la diastólica, presión arterial diastólica, es menor o igual a 90. Esto sobre todo en los pacientes ancianos. ¿Ok? Importante. María Melanie me dice, doctor, ¿y si solo tiene la diastólica elevada, es decir, 90, ya se considera hipertenso? Por supuesto. A eso voy a esas preguntas. Está muy bien tu pregunta. Por supuesto. Un paciente hipertenso puede tener, por ejemplo, 120 con 95 y es hipertenso. Lo normal, chicos, eso no lo dicen los libros, ¿no? Porque siempre los confunden ustedes, porque dicen presión sistólica mayor o igual a 140 y o diastólica mayor o igual a 90. Dicen I-O, ¿no? I-O. Ese I-O, la gente no lo interpreta bien. Si yo tengo un paciente, lo normal, si tú tienes 100 hipertensos, 90 tienen la diastólica elevada y pueden o no tener la sistólica elevada. O sea, la que más se eleva es la diastólica, más que la sistólica. Y 10 tendrán solo la sistólica elevada y la diastólica normal. Esos son los sistólicos aislados. ¿Ok? Es importante. Doctor, ¿a quién se le haría mapa? Mira, Oscar, recomendación de pata. A todos los pacientes que tengas duda. Así de sencillo. Si tú me tienes 150, 160, no tengo duda. Pero ¿qué pasa si tú tienes 138? Otro día 144. Otro día 130. Pucha, no sé si eres hipertenso, hermano. Te mando el mapa. Esos son los verdaderos casos que deben ir a mapa, los que uno tiene duda. Pero uno a veces dice, no, mejor hazte tu mapa un día entero y ya definimos que eres hipertenso porque vas a tomar una pastilla toda tu vida. Por eso es que la tendencia, ¿cuál es? La tendencia es que en los pacientes, o sea, hay países que tienen pues recursos para mapa en el sector público y hay países que no lo tienen. Entonces, si tú tienes la posibilidad económica de tener un mapa, hazte un mapa. Es mi recomendación. Y luego aplícalo también en todo aquello que tengas duda. ¿Ok? Eso es muy importante. Doctor, ¿y hay presión diastólica aislada? Claro, podría haber una diastólica aislada mayor de 90, pero es raro. Es raro. Normalmente la sistólica cuando se eleva, está elevada y ya está elevada la diastólica. Eso es lo más frecuente. Que encuentres las dos elevadas, pero siempre la diastólica es la que nunca deja de estar elevada. Siempre está elevada. Por eso que es raro que la diastólica no esté presente. Por eso que le llamamos presión sistólica aislada. El mapa es el gol estándar. Correcto. Doctor, ¿cuántos registros mayores de 130 con 80 dentro del mapa deben existir para que se diagnostique hipertensión o con una sola lectura del mapa se saque el diagnóstico? Con una sola lectura es suficiente. O sea, un solo mapa. Durante todo el día te dan tu diagnóstico. Y lo que hace el mapa es sacar promedios de mañana y sacar promedios de noche.
y ahí te va a valorar. Ahora, si tú quieres valorarte el control, si has mejorado o no tu presión, en 3 meses te puedes repetir otro mapa con los cambios ya del tratamiento que vamos a hablar después. ¿A partir de qué edad comenzamos a pensar en pedir mapa? En cualquier edad que tú diagnostiques hipertensión en un paciente. No importa la edad. Si no hay mapa, solo tamizaje con cuántas tomas decidimos que es hipertensión. Tranquilo, ya vamos a hablar de eso. Dos buenas. Entre la presión diastólica y sistólica, la elevación de cuál de ellas representa mayor factor de riesgo cardiovascular. Ambas. Pero lógicamente, ¿cuál es de las dos que se eleva más rápido? La diastólica se eleva más rápido. Por lo tanto, la diastólica es un factor de riesgo más potente. Doctor, esa guía del 2020 de qué sociedad es la guía internacional de la AJA. Doctor, la patología a tener en cuenta que hagan presión sistólica aislada. Hay patologías que tienen presión sistólica aislada. Yo tengo una mnemotecnia. Le llamo patea fútbol. Enfermedad de Payet, anemia, hipertiroidismo, embarazo, anafilaxia, fiebre, fístula arteriovenosa también, y beriberi. Son los que más hacen presión sistólica aislada. Vuelvo a repetir, pero apunten, porque después me dicen, cuando estamos ya en tratamiento, doctor, disculpa, ¿cómo era patear? Entonces quiero patearlo yo. Entonces mira, enfermedad de Payet, anemia, hipertiroidismo, embarazo, anafilaxia, fístulas arteriovenosas, por ejemplo, cuando hacemos paradiálisis, y beriberi. Eso no lo olvides. ¿Ya? Acuérdate, muchacho, Payet, anafilaxia, hipertiroidismo, embarazo, ¿sí? Anemia, fístula, beriberi. Otra. A ver, la lectura del mapa lo hace el cardiólogo, Yuri. Lo hace con la máquina. Sentado, la máquina lo hace caso automático todo. No lo haces tú. Doctor, y para el 5, ¿cuántas mediciones? Eso ya lo vamos a ver ahorita. Todo lo que es medición ahorita lo vamos a ver. Estamos recién como que entrando al tema de la guía. Fístula. Fístula arteriovenosa adriana. El mapa, no, el LAMPA no lo usan ya. El mapa sí. Doctor, ¿y los patrones Dipper cómo interpretarlo? Bueno, los Dipper son los patrones que te da el mapa, ¿no? Si es un Dipper nocturno o un Dipper diurno, ¿no? Hay pacientes Dipper, le decimos Dipper porque tienen presiones límite, y esos son los pacientes que se benefician con los mapas, por ejemplo, ¿no? Hay pacientes que te hacen presión, por ejemplo, elevadas en las noches, ¿no? Y no en el día. Entonces, y tú, por ejemplo, puedes pensar de que estás normal, ¿no? Yo siempre recomiendo esos conceptos, ¿no? No existe la presión baja. Si alguien le dice, yo sufro de presión baja, no. Tú sufres de falta de información. No existe la presión baja. Existe la presión normal y existe la hipertensión. Doctor, ¿y los patrones? ¿El mapa sirve para hacer seguimiento de buen control de PA? Sí, claro que sí. Sobre todo para control y para diagnóstico. Pero yo recomiendo que si tienes dinero, hazlo. Si no tiene dinero, y el paciente, la mayoría de pacientes, acuérdate que tampoco un mapa está a 300 soles más o menos. Entonces un paciente, imagínate que lo diagnostique de hipertensión y 300 soles, o sea, para control no seas malo. Entonces lo puedes diagnosticar la primera vez y con tu mapa a la segura para que invierta bien en sus pastillas y tome conciencia de lo que tiene. Y luego lo puedes controlar con tu manómetro de fingometría y nada más, ¿no? Entonces no habría problema. A nivel de Perú y Latinoamérica, es importante recordar que cuando tú enfrentas a todos los países, pues cuando hubo el tema de estos valores que utilizó la guía 2017, mira Perú. Perú actualmente tiene 12% de hipertensos de su población. Perú. Imagínate que aumentó a 23% con la guía 2017, ¿no? Por eso que es importante recordar la guía 2020, apréndete la guía 2020, estos valores son muy importantes para que tú los recuerdes para el manejo. ¿Ok? Dos términos para pasar a lo que es la medición. Crisis hipertensiva, consideramos cualquier valor de presión mayor o igual a 180 y o diastólica mayor o igual a 120. Puede ser una emergencia o puede ser una urgencia. Ya miraremos de eso en la parte final. Pero se llama crisis hipertensiva cuando paciente tiene estos valores. ¿Ya? Eso es importante tener en cuenta.
Podría intentar hacer un mapa con el esfingomanómetro durante una semana. Al no tener acceso a ese costo es un poco complicado porque normalmente el mapa es un monitoreo automático. O sea, la máquina lo tiene. Si tú le haces mediciones al paciente, es lo que hacemos nosotros criollamente, ¿no? Mídete la presión mañana, tarde y noche, una semana, y apunta en un cuaderno, me traes la siguiente semana. Entonces el paciente hace eso, pero para poder cumplir esos criterios lo tiene que tomar la presión la misma persona, tiene que ser a la misma hora, la misma técnica, o sea, es bien difícil controlar esas variables. Por eso yo les digo que al final cuando hagamos las mediciones, todavía no hemos hecho mediciones, cómo se miden, no hemos hecho, ya vamos a tocar ese tema, pero ahorita quiero que te quedes con conceptos claros, ¿no? Conceptos que en la fisiopato no tenemos nada, todos son hipótesis y lo único que importa son las arteriolas y los conceptos de PAS y PAT. En clasificación nos quedamos con la de 2020, aprendemos a definir presión sistólica aislada, aprendemos a definir crisis hipertensiva y definir lo que es hipertensión arterial refractaria. Hipertensión arterial refractaria también es importante dominarlo. Es cuando la presión no se controla con 3 fármacos. Ojo, 3 fármacos, incluyendo entre los 3 fármacos a dosis máxima, incluye un diurético. Incluye un diurético. Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado con la definición. Entonces, eso nos pueden preguntar, ahí podemos caer, ¿ok? Podemos caer. Me preguntan acerca de la prehipertensión. Claro, claro, la prehipertensión, Kevin, la prehipertensión es esto, pues, mano, mira. Esto, la presión normal alta. Eso es la famosa prehipertensión. A nivel con estos valores, lógicamente, desde 2020, ¿no? A tomarlo en cuenta. Causas. Pues cuando uno habla de las causas, recuerda que tenemos, mira, la palabra primaria está más grande que la palabra secundaria. ¿Qué quiere decir? Que las causas primarias en el 90 a 90%. Antes era 70, ¿no? Ahora se sabe que es más 90. 90% de las causas de hipertensión no se sabe la causa. No lo sé, doctor. No lo sé. Y 10% sí se sabe la causa en el mundo de la etiología. ¿Ya? La refractaria, cuando tienes 3 fármacos, estás usando para la presión a dosis máxima, y uno de los 3 fármacos es diurético. Y a pesar de esos 3, no controla la presión arterial. Eso le consideras tu refractaria. ¿Ya? La E de patea, embarazo. La E de patea, embarazo. Claro que sí. Claro que sí. Brian me dice, doctor, entonces, ¿puedo identificar crisis hipertensiva solo con presión arterial diastólica? Correcto. Correcto. Mayor a 180 sistólica y o mayor o igual a 120 diastólica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miren, chicos, en primaria, ¿qué tienes que recordar? Claro, todos tienen que ser dosis máxima. Todo en refractaria, todos tienen que ser dosis máxima. Porque supone que estás que la peleas. Bueno, ¿quién quiere tomar más pastillas para eso? No seas malo. No seas malo. ¿Ya? El concepto de hipertensión arterial maligna ya no se usa, por si acaso, Cristian. ¿Ya? La hipertensión arterial maligna lo usaban mucho asociado al papiledema, ¿no? Al papiledema, cuando hacías fondo de ojo, ¿no? Se asociaba mucho a esos cuadros, ¿no? Para tomarlo en cuenta. La A de patea, ¿ves? No te digo, que a esto no te digo, le repito 3 veces y me dicen, ahora, disculpe doctor, la A de patea, te pasa María. Anafilaxia, ¿ves? Yo los conozco como si los hubiera parido, como dice mi mamá, ¿no? Como si los hubiera parido. Entonces, A de anafilaxia, A y A de anemia, ¿ya? Así es. Entonces, mira, en las causas primarias no sabemos la causa, 90%, 90%. Es importante recordar. No sabemos, pues no sabemos. Por ejemplo, hay gente que dice, yo soy sensible a la sal. Ya miren, ¿ah? Yo soy sensible a la sal, ¿no? Yo consumo mucha sal, doctor, por eso soy hipertenso. Mentira, hermano. La sal no se considera, claro, dentro del manejo. Si eres hipertenso, no comas sal, porque eso te va a aumentar tu presión, pero no se sabe que los que consuman sal puedan desarrollar hipertensión. Así que come nomás tu paltita con sal si no eres hipertenso. No hay problema. Hay otra hipótesis que dice, hay los retenedores de sodio, hay gente que retiene sodio, se pelean, se están matando, dicen, ¿no será por acá, doctor? No se sabe. Hay otro que tienen hiperactividad simpática.
hiperactividad simpática, ¿no? Normalmente tienen su basal de taquicardia, ¿no? O sea, su corazón siempre está en 90, 95. Dice, oye, pero te acaba de despertar. Bueno, que le pase 5 minutos. Pasa 5 minutos sin 90, sin ni frecuencias altas. Entonces hay famosos hiperactivos simpáticos, ¿no? Que también podría presentarse dentro de estos cuadros, ¿no? Otro tema interesante son los pacientes que tienen resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. Por eso que los pacientes diabéticos se asocian mucho a la hipertensión, ¿no? Porque tienen mucha asociación dentro de la resistencia a la insulina. Ojo. Luego tenemos algunos fármacos que también podrían, de una u otra manera, digamos, asociarse, ¿no? Pero serían causas primarias, no, serían causas secundarias. Pero es que, ¿por qué lo ponen muchas veces en primarias? Porque no sabe si de repente eso puede haber sido, ¿no? Entonces, pero, porque en secundarias es lógico que va a hacerlo. Entonces esto lo vamos a poner acá, como que muy separadito de estas causas, ¿ok? Para tenerlo en cuenta. Y otra, con respecto a lo que tendría que ser, lo que es la renina, ¿no? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Se dice que más o menos 15% de los pacientes de hipertensos tienen una elevación anormal de la renina. Entonces también hay hipótesis, pero todos son hipótesis, pero son grandes, ¿ah? O sea, tú encuentras grupos de gente estudiando sensibilidad a la sal, retenedores de sodio, resistencia insulínica, hiperactividad simpática. Encuentras grupos de trabajo dentro de la hipertensión, pero todo es hipótesis. Nadie nunca, cuando demuestren alguna causa, pues pasa secundaria. Todos son hipótesis. En el caso de obesos, claro, los obesos son hipertensos, hermano. Los obesos también, pero no por la causa de obesidad. O sea, no por algo que tenga la obesidad, sino por el hecho de ser obeso. Ya te corresponde ser hipertenso, ¿no? La obesidad es una cosa que trae un paquete, ¿no? Por eso que cuando tú bajas de peso va a ser brutal en el manejo. Pero eso está dentro de la resistencia insulínica, ¿no? Dentro, por ahí está metido el tema de la obesidad, ¿ya? En las causas secundarias, voy a poner otro color, causas secundarias, después hablo de fármacos. En las causas secundarias, de cajón, la causa más frecuente es renal. De cajón, la causa más frecuente orgánica es renal. A nivel renal, vamos a tener problemas ¿dónde? En el parénquima o en la parte vascular. A nivel del parénquima, por ejemplo, tenemos los síndromes nefríticos, ¿no? Síndromes nefríticos, ¿no? Eso ya, cuando veas que se tapa todo el riñón, pues el cuadro nefrítico se inflama la membrana glomerular, entonces se retiene el agua, se retiene agua, por lo tanto el paciente se hincha, hace hipertensión, es importante, ¿no? Pacientes que tengan un cuadro de insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica también se van a asociar. Y a nivel vascular, los pacientes que tienen estenosis de la arteria renal. Una vez vino una pregunta de examen, aneurisma de arteria renal. No, no es el aneurisma, es la estenosis, el cierre. Eso sí se asocia. Eso sí se asocia. Por eso que siempre a todos los pacientes les dejamos estudios renales, ¿no? Ecografía, ecodoppler, para ver estenosis de arteria renal. Luego también tenemos causas endocrinas, doctores. Causas endocrinas. En las causas endocrinas, a la cabeza, primer puesto en las causas, anticonceptivos orales. Anticonceptivos orales. También pueden estar los cuadros de hipertiroidismo. Hipertiroidismo también. Otro, feocromocitoma. Feocromocitoma. Otro, pacientes que tengan síndrome de Cushing. Pacientes que tengan síndrome de Cushing. También podrían estar asociados. Pacientes con acromegalia también podrían estar asociados. Entonces, mira, riñón y la parte endocrina se lleva casi todo. Luego quieres un poquito más, aorta, ya, vete a la aorta. En la aorta, la coartación de aorta. Eso lo preguntan siempre. Pacientes con coartación. ¿Qué cosa es coartación? Cuando la aorta sale el callado, salen los troncos supraórticos, los tres, y pasado la subclavia, hace una cintura la aorta. Y luego baja. Esta cintura hace que la sangre cuando viene golpetea y aumenta la presión de los miembros superiores, pero disminuye la presión de los miembros inferiores, haciendo de que la diferencia entre la presión del brazo con una presión del tobillo, la diferencia sea mayor de 20. Entonces, sistólicas mayores de 20 sospecha de que hay una coartación. Típica pregunta. Estos coartadores, muy frecuente en síndromes de Turner, muy frecuente asociado a válvulas bicúspides. Es interesante recordar eso en coartadores, ¿ya? Puede ser también con cuadros neurológicos.
Y dentro de los cuadros neurológicos tenemos la síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no? El famoso SAOS. O también pueden haber cuadros de hipertensión endocraniana. También lo pueden asociar. ¿Ok? Claro, hiperaldosteronismo, el síndrome de Cohn. También, muy bien, muy bien, muy bien, Brian. Directamente con glaucoma no tanto, propiamente con glaucoma no, sino que el tema seguramente lo estás asociando por los fármacos que se utilizan. ¿Qué dice en la 1? Hipertiroidismo, ¿no? Hipertiroidismo. ¿Ya? Entonces, ustedes acuérdense estas causas, chicos. ¿Saben por qué? Si yo tuviera 100 pacientes con hipertensión secundaria, 100 pacientes, créanme que 99 de esos 100 con hipertensión secundaria, sus causas son estas. Si tú te pones a buscar otras, ya estás fumando ya. Ya estás fumando. Yo he dicho que no estés fumando mucho cuando es examen de residente. Tienes que ser puntual, no florear mucho. Para eso tienes que saberte las causas así de cajón. ¿Ya? Uno que me gustaría agregar acá en endocrinas, justamente como dice Brian, es el del hiperaldosteronismo. ¿Saben por qué? Porque ha venido hiperaldosteronismo y eso lo sospechas justamente cuando los pacientes que tienen hiperaldosteronismo tienden a tener hipertensión arterial, más que comienzan a tener potasio bajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recapta sodio y bota potasio a nivel del túbulo distal, contorneado distal y colector. ¿Ya? Ambos, afectan ambos, acuérdate. Más el colector 80% de la aldosterona y 20% el túbulo distal. ¿Ya? Eso es importante. Alcalosis metabólica, lógicamente, por la hipocalemia. Tú sabes que lo puedes asociar. No hay ningún problema. Feocromocitoma también, acá el tercero, feocromocitoma. En ese orden, ¿ya? En ese orden, acuérdense. Porque acá están todas las causas, no va a haber más. ¿Ya? Con respecto a fármacos que aumenten la presión, cualquier fármaco te puede aumentar la presión, pero hay algunos que te aumentan más. Por ejemplo, los AINES, que tú tomas tanto para el dolor, ahí te puede aumentar. Cualquier cosa que aumente la parte simpática, ¿no? Acá, por ejemplo, descongestionantes, ¿no? Los famosos descongestionantes. Los descongestionantes nasales, ¿no? Ay, doctor, estoy medio gangoso. Entonces ahí te metes tu descongestionante, aumenta también, ¿no? Ten cuidado, ¿no? Ya los anticonceptivos ya lo hemos dicho, no hay ningún problema. Y también el alcohol, que el alcohol, doctor, sí, el alcohol se asocia mucho. Lo pongo dentro de fármacos como un efecto tóxico, pero también se asocia bastante. Entonces hay que tener en cuenta. Perfecto. Entonces, como ya definimos, ahora, clínicamente yo puedo definir un hipertenso esencial y secundario, por supuesto. Claro, muy bien, corticoides. También acá están los corticoides. Perfecto, muy bien. Entonces, tú puedes definir, vamos a poner acá, mirando el caso clínico, mirando la edad, ¿tú puedes saber si la causa es primaria y secundaria? Por supuesto, doctor. Por ejemplo, un paciente que sea hipertenso antes de los 30 años o que debute después de los 50 puede ser causa primaria. En cambio, un paciente que debute entre los 30 y los 50 podría ser una causa, perdón, pero al revés, estoy fumado yo. Cuando es más chivolo o cuando es más mayorcito, causas secundarias, ¿ya? Para que no se olviden. En cambio, las primarias debutan en esta edad. Esta es la primaria, ¿ya? No puedo borrarlo, así puedo borrarlo. Sí puedo borrarlo, entonces acá lo corrijo para ustedes. Cuando son los primarias, la mayoría lo diagnosticamos entre los 30 y los 50 años. ¿Ya? Esto es una pepa así semiológica al ojo nomás. En cambio, la secundaria sospecha en chibolos, muy chibolos o muy mayores. Por ejemplo, muy chibolos, tú dices, no, ese que tenga algo más. Y estudias, le pides ecografía renal, le pides hormonas, le pides todo, pensando en secundaria. Muy mayores también. Pero en esta edad, entre los 30 y los 50, debutan mucho los primarios, que no sabes por qué, no sabes la causa. Entonces, eso es muy importante. ¿Ya? No sabes la causa, no sé más o menos, ¿qué tengo que...? Doctor, ¿cuántos años tiene tu paciente? Paciente de 40 años y a todo el toque tu ojo ya comienza, ¿no? Primario probablemente. Paciente que tiene 20 años, 20, y tiene hipertensión, tú dices, ni fregando es primario. Hay algo acá. Mira el riñón, sí, ¿sabes qué? ¿Cómo está el examen de orina? Comienza a estudiar examen de orina, ecografía renal. Sí, tiene hematuria, ya, pues es una glomerulonefritis. Te lanzaste, porque es muy chivolo. Entonces, sospéchalo mucho. ¿Ok? Entonces, importante.
Esenciales primaria. Esenciales primaria. Hipertensión esencial o hipertensión primaria. Doctor, entonces para los abuelitos de 60, 70 sería secundaria. Claro, si debuta a los 70 con hipertensión, fácil puede ser una secundaria. Fácil, no es que esto sea una regla a rajatabla, pero fácil que es una secundaria. Por eso es que tú cuando le preguntas a un paciente mayor de 50 años y le dices, ¿cuántos años de hipertenso? Te dice 15, 20, 30, porque es el primario. Es raro que te diga, no doctor, yo no tenía hipertensión, ahora estoy debutando recién, doctor. Sospecha. Yo sobre todo veo esos pacientes, ¿no? Pacientes vienen y dicen, doctor, la verdad que yo no era hipertenso, doctor. Ahora estoy hipertenso. Automáticamente pienso en el riñón. Automáticamente. Le mando una ecografía y un examen de orina. El paciente con ecografía, ¿qué sale? Riñón chiquito. Ya me lo dijo todo. Riñón chiquito es enfermedad renal crónica, la mayoría de las veces. ¿Sí? El riñón que bota sangre, un problema de glomerulonefrítico asociado. Ya comienzo a pensar en glomerulonefritis. O puede ser que salga normal. ¿Y cómo está el Doppler? Tiene flujos más elevados, velocidades elevadas. Es una estenosis. O sea, no hay pierde en el riñón, chicos. Riñón, miren, si tú me dices a mí, quieres hacer más estudioso, mayores de 50 casi son renales. Menores de 30 más endocrinos. Jovencitas, por ejemplo, ¿no? 18 años, la otra vez vi un caso de una de 18 años. Me la mandaron porque pensaban que tenía coartación de aorta. ¿Por qué? Porque habían encontrado que tenía presión de 160 con 80. Dije, doctor, una coartación para una cirugía endovascular. Entonces, yo le pregunté, ¿no? Vine con su mamá, chibola 15 años, ¿eh? Con su mamá, doctor, me la mandan para que le haga un estudio, creo que en la aorta tiene un problema, han dicho los doctores. Perfecto, le digo, no hay ningún problema. Le solicité una examen, ¿no? Me imagino que ya la han estudiado para mandarla conmigo. No, doctor, no me han hecho nada. Entonces yo le solicité. Riñón limpio. Ecografía renal limpia. Doppler bacán. Examen de orina, recontra limpio. Presión arterial en consulta, 150 con 82. Entonces tú dices, interesante, joven, pero siempre, mi recomendación para todos ustedes, siempre midan la presión en los dos brazos la primera vez. Ya lo vamos a ver en su medición. Yo, la primera vez que conozco a alguien que tenga un problema aórtico, yo de frente mido presiones, tanto miembros superiores como inferiores, y mido en los dos brazos. Entonces, mido en los dos brazos, todo me parecía normal. Ahora, le mido en los miembros inferiores su presión normal. No había diferencia entre su presión de miembros superiores ni inferiores. O sea, coartación yuca que sea. Entonces le digo a la mamá, ¿me puede dejar 5 minutos solos con su pequeña? Sí, doctor, ¿por qué? Quiero conversar con ella. Entonces la mamá sale y le digo, ¿le dices tú o le digo yo? La niña se puso nerviosa. Y me dice, yo le digo, doctor, perfecto. A mí me gusta cuando las cosas corren rápidamente. La mamá entró y le dijimos, dile a tu mamá, doctor, ¿qué cosa me tiene que decir? La señora se había gastado un platal en el estudio de la hipertensión secundaria. Y la niña le dijo que ella tomaba anticonceptivos. No, tenía 15 años, era la beba de la casa. Ojo, era la beba de la casa. Y la beba de la casa tomaba sus anticonceptivos orales. Entonces, la mamá, que era bastante cucufata, porque debería hablarle a su hija de esto, nunca le habló. La niña le dijo, prácticamente creo que tuvo una crisis hipertensiva diciéndoselo a su mamá. Entonces, solamente para tomarlo en consideración. Entonces, en ese momento quiero que recuerden que hay que analizar las causas. Ahora, dentro de las causas, quiero que vean también que existen bastantes factores cardiovasculares. Los factores no pesan independientemente. Mira, si tú haces un versus de los factores, porque ya cuando no tienes causas, tienes que hacer factores. Entonces, ¿a qué se ha dedicado la gente hoy día? La investigación hoy día se mueve en torno a los factores de riesgo cardiovasculares, porque mientras más factores tienes, aumenta la placa de ateroma. Al final terminas con infarto.
Entonces, mientras más factores cardiovasculares, aumenta la placa de ateroma, aumenta la presión arterial. Al aumentar la presión arterial, el corazón se agota con el tiempo. Entonces, tenemos que trabajar. Si tú te das cuenta, solamente hay variables que de manera independiente van a tener tendencia a ser, digamos, más dañinas una que otra. Pero hoy en la vida nadie solamente tiene una u otra, tiene varias. Entonces, quienes tengan más factores de riesgo, de manera aditiva, van a tener mayor cantidad, por supuesto, de mayor complicaciones que puedan desarrollar. ¿Ok? Esto es muy importante para encontrar. Ahora, se ha visto que hay enfermedades o situaciones médicas que desarrollan hipertensión arterial. De las que desarrollan, en primer lugar, está la obesidad. 40% de los obesos desarrollará hipertensión. Segundo, están las dislipidemias. 20% de las pacientes con dislipidemia desarrollarán también un cuadro de hipertensión. Luego están todos los demás que tú te imaginas que tienen factores cardiovasculares. Pero con esto, ¿qué te quiero decir? Que hoy el mundo sufre de obesos y los obesos están teniendo mayor cantidad de hipertensión arterial. Entonces, esto quiere decir de que nosotros nos estamos entrando a un círculo vicioso de un descontrol total de la hipertensión arterial. Porque ahorita la obesidad es la que está encabezando un poco el sistema para justamente desarrollar más causas de hipertensión arterial.